Aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Déjenme ver si ya puedo, eso es, perfecto. El día de hoy, la verdad, vamos a tener un tema muy padre, muy bonito, ¿verdad? Bienvenidos a toda la gente nueva. A usted no la conocía, hija, no nos conocemos, usted y yo no nos conocíamos, ¿verdad? Bueno, mi querido Marquitos, ya nos conocíamos, pero es primera vez que está con nosotros saludándonos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo que yo quiero es que ustedes sepan que nuestra tecnología tiene un sinfín de aplicaciones. De hecho, voy a darles una noticia muy interesante a todos ustedes. Estamos preparando un trabajo muy bonito ya lo tenemos un poquito avanzado, pero nada más es cuestión de irlo poquito a poquito poniendo. Vamos a conocer un poquito de técnicas de rehabilitación, específicamente el masaje linfático, que es uno de los masajes más poderosos que existe. Realmente no es masaje, ¿verdad? No se considera masaje. La técnica Boder, cuando fue creada como una técnica precisamente de limpieza de nuestro cuerpo, podríamos decirlo. Pero lógicamente es muy importante, porque podemos tratar varias cosas, pero vamos a ver cómo hacerlo también con nuestra tecnología, o sea, cómo la tecnología nos puede apoyar, sobre todo, pues para los que no somos diestros ni conocemos tan a profundidad este tipo de temas. ¿Les parece bien? Pero el día de hoy quiero que ustedes sepan que vamos a tener toda una técnica, hoy vamos a tener toda una técnica de tratamiento, ¿verdad? Para poder, ahorita, esto no lo vamos a quitar, si se puede, ¿sí? ¿Sí se puede quitar? Bueno. Yo les he dicho, ustedes pueden únicamente dedicarse a curar varices. Nada más podrían dedicarse a curar varices. Y con eso ya tienes. Porque ¿cuánta gente conoces que tiene varices? Muchas. O sea, desafortunadamente es un problema de salud bastante severo y más en nuestro país, donde lógicamente la obesidad, la diabetes, desafortunadamente son aspectos muy, muy comunes y son la verdadera pandemia. ¿Eh? Esas son es la verdadera pandemia. Entonces, ¿cuánta gente? Yo recuerdo un caso, que lo platico mucho cuando hablo de esto, a lo mejor ya se los platiqué a ustedes, pero como diría un maestro, pues lo vuelven a oír, diría un maestro. Un maestro que tenía de matemáticas, ¿no? Y le hacíamos burla por eso, dice, eso ya lo escucharon. Sí, no lo dijo la semana pasada, bueno, pues lo vuelven a oír, dice. Así, si ya lo escucharon, pues lo vuelven a oír. Eh, ¿Te acuerdas, Marquito? Tú sí llegaste a conocer mi consultorio ahí sobre circuito interior, ¿verdad? Y por la raza, ¿no? Sí, ahí llegaste a ir, ¿no? Unas, exacto, ahí mero. Entonces, era un consultorio que yo tenía, donde habría reconsulado Felicita del metro Misterios, Misterios, ¿no? Y era el segundo piso. Entonces, cuando sube la señora, pues ya casi se iba cayendo la puerta señora, así con un bastón iba así, ¿no? O sea, yo desde que la vi, pues me imaginé que era un problema articular, por la forma en la que se desplazaba la señora, ¿no? Entonces, cuando se sienta en el consultorio, le digo, ¿qué le puedo servir? Abre su bolsa y saca un fajito así de billetes. Y me lo pone ahí, se tenga. ¿Y esto por qué? ¿Qué tengo que dejarme hacer? ¿No? Y me dice, doctor, son 20,000 pesos, es lo que me costó mi cirugía el año pasado de varices. Y mire usted cómo estoy otra vez. Espantoso. Dice, ya no me quiero operar. Dice, entonces, porque le hice una técnica que se llama Shiva, te la vamos a ver, un poquito fea. Entonces dice, bueno, pues ya la recomendaron conmigo. Ah, no, 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 hija, guárdese su dinero, te va a gastar mucho menos que eso. Nada más le voy a hacer una cosa que es muy importante, la disciplina. Si usted es disciplinada, va a mejorar. Si no es disciplinada, no va a mejorar. Afortunadamente la señora fue sumamente disciplinada. Realmente vamos a ver que por su situación tan grave, a los 3 meses ya estaba la señora muy bien. Yo le decía, bueno, y si ya está tan bien, ¿para qué sigue con su bastón? Dice, pues para defenderme, ¿no? ¿Quién sabe qué pueda pasar? Pero por lo menos un carambazo sí le pongo a la gente. Eso es muy interesante porque quiero decirles que las varices son altamente reversibles y si tenemos técnicas de rehabilitación como las que vamos a ver, unidas lógicamente a otros aspectos como es la alimentación,
bueno, pues podemos tener lógicamente algo que es muy importante. Yo les quiero decir que realmente nuestra tecnología puede ser útil, puede ser funcional prácticamente para cualquier patología. Cualquier patología puede verse beneficiada a partir de nuestro tratamiento. Eso sí se los puedo garantizar. Lo único que nosotros hacemos semana a semana es justificar por qué sucede, por qué, cuáles son las bases que sustentan esto que decimos. Y segundo, algunas recomendaciones que deben de ser prácticas. Otro aspecto muy importante para mí, particularmente comentárselo a ustedes, ¿verdad? Es saber que ninguna enfermedad, en teoría, ¿verdad? Pero ninguna enfermedad, pues, eh, vamos, es tratada solamente desde una forma. Nosotros tenemos que saber que la enfermedad es multifactorial. Y si la enfermedad es multifactorial, su tratamiento debe de ser de igual forma multidisciplinario, ¿verdad? O sea, no hay un tratamiento médico donde la nutrición no juegue un papel. Lógicamente la farmacología también tiene su lugar, su espacio. No lo podemos dejar afuera. Oiga usted, si una persona tiene una infección severa, pues ni modo de que solamente pensemos que nuestros equipos van a hacer ese trabajo. De ninguna manera. Tenemos que trabajar o tenemos que pensar en técnicas integrativas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos que pensar lógicamente en aspectos hasta emocionales. ¿Y por qué no? Somos seres multidimensionales, hasta espirituales. Pareciera que no, pero ¿qué crees? Tiene una cosa muy importante. ¿De acuerdo? La forma y los aspectos de creencias que pueda tener una persona pueden apoyar mucho para su salud y también pueden ser perjudiciales en el caso de su enfermedad, ¿verdad? Y lógicamente estamos sujetos a una cantidad impresionante de estímulos medioambientales, una cantidad muy impresionante. Por ejemplo, hay gente que en el simple hecho de salir un poquito al frío ya le dio alergia, o salir al polvo ya le dio alergia, ¿me explico? Entonces hay muchísimos factores. Entonces nosotros vamos a intentar darle un paso un poquito a eso. Yo quisiera que tú te volvieras un experto en tratamiento de varices y que aprendieras a curar las varices. Lógicamente que las varices por lo general, pues es un aspecto de orden estético, ¿verdad? O sea, realmente nos preocupa más la parte estética, sin lugar a dudas. Pero si nosotros lo pensáramos fríamente, es un problema mucho más severo, porque atrás de todo esto viene todo un proceso, ¿sí?, de disfunción cardiovascular. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Si es que me deja, si me deja, sí me dejó. Bueno. Las enfermedades cardiovasculares, nosotros sabemos que son un conjunto de enfermedades que tiene que ver, sí, con trastornos del corazón, los vasos sanguíneos y que generalmente se debe a los procesos de aterosclerosis. El día de ayer tuvimos, no, la semana pasada, ¿verdad? Vimos enfermedades cardiovasculares como un aspecto general, ¿no? Hoy vamos a empezarlas a individualizar, ¿verdad? Dijimos que, lógicamente, nosotros vimos la génesis de la enfermedad cardiovascular, donde veíamos que precisamente, ¿verdad?, en la arteria, pues se iban acumulando precisamente depósitos de grasa que no eran propiamente colesterol. Dijimos más bien, son los fagocitos, ¿verdad? Los fagocitos que se comen a ese colesterol oxidado, por una cosa que llamamos células espumosas, ¿verdad? Células esponjosas, y por la acción del proceso inflamatorio, porque nos dimos cuenta que la enfermedad cardiovascular era sumamente multifactorial. Sí, teníamos el factor de la oxidación del colesterol, sin lugar a dudas. Sí, claro, tenemos ese factor. Teníamos el factor de la inflamación endotelial por una sustancia llamada homocisteína, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Teníamos la glicolización o la glicación, como ahora le dicen, ¿verdad? Eso que se forman como chicles, ¿se acuerdan, no? O sea, era muy... Vimos el trastorno y el problema de la falta de energía, ¿verdad? Por alteraciones en el potencial de membrana. O sea, vimos que es una enfermedad sumamente compleja la cardiovascular. Entonces, todas estas apuntan, sin lugar a dudas, a los trastornos o a la generación de acumulación de aterosclerosis, ¿no? Estas placas que se van haciendo que los vasos se vayan estrechando. Entonces vamos a ver que uno de los efectos a consecuencia de este proceso es el desarrollo de las varices, ¿de acuerdo? Es un efecto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pensar qué es una enfermedad. Nosotros lo que nos deja claros, ¿verdad?, es que una enfermedad
Es un proceso de adaptación que el cuerpo hace, ¿verdad? Para poder sobrevivir ante una adversidad. ¿De acuerdo? Hay una adversidad, entonces el cuerpo hace algo para seguir sobreviviendo. O sea, ¿por qué el corazón crece? Mira, hija, si el corazón no supiera cómo crecer, estallaría como globo. Se llenaría tanto de sangre y la presión sería tanto que lo haría estallar. Pero el cuerpo no quiere eso. Entonces el cuerpo lo que hace es que se dilata el corazón, ¿no? Sobrevivimos, pero con menos funcionalidad, ¿no? Entonces una enfermedad es un mecanismo de adaptación que el cuerpo hace ante una adversidad para poder sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, si esto, ¿verdad? Si este proceso no permite el flujo sanguíneo, pues la arteria se reventaría, ¿no? Y estaríamos muertos en poco tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo como mecanismo de adaptación para sobrevivir? Redes alternas sanguíneas. ¿Verdad que sí? Esas horribles y espantosas varices. Pero es un efecto, es un proceso de adaptación, ¿no? El problema es que tenemos que trabajar con la causa y tenemos que trabajar con el efecto. Porque pues sí, ni modo, ¿no? Pues es de las personas que se da topes en la pared, pues va a llegar un momento que le va a salir un cuerno ahí, ¿no? Queremos quitárselo, pues también hay que quitarle el cuerno y también hay que dejar que se deje de pegar en la pared, ¿no? Hay que hacer las dos cosas. Sí, o sea, hay que trabajar de fondo y hay que trabajar de fondo, de forma, ¿de acuerdo? ¿Qué son las varices? Bueno, pues las varices no son otra cosa, sino venas que se distienden, se hinchan, son alargadas y tortuosas, o sea, describen un camino así medio sinuoso, ¿verdad? ¿Sí? Y esto lógicamente va a perjudicar el flujo sanguíneo. Realmente vamos a ver que esto va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿verdad? Puede haber al principio un poco de comezón, sobre todo en las extremidades inferiores, son donde más se produce, ¿no? En las extremidades distales, en la parte distal, ¿no? Lo más lejano al corazón, ¿no? Entonces, al principio pues puede haber comezoncita, una sensación ligera de picazón, ardor, calor, ¿verdad? Que se va volviendo lógicamente mucho más complicado conforme va pasando el tiempo. Eso puede empeorar, tener una sensación de pesadez, sentir como que amarran a la gente con un lazo, ¿no? Me decía una señora, es que yo siento que me amarran con un lazo. Dije, ¿lazo de qué? Vamos, dígame para yo saber qué. Porque si es un lazo de una cosa, le doy un tratamiento. Si es un lazo de otro, le doy otro tratamiento. Yo me estaba cotorreando, ¿verdad? Pero era muy importante. Ahora, sabemos que lógicamente esto es una situación que nos dice que una de cada 10 personas, yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que un poquito más, honestamente, la verdad. Con toda necesidad, ¿quién tiene por lo menos un poquitito de varices ahorita? Aunque sea poquito, aunque sea poquito. O sea, es un problema severo. O sea, no que es una en 10, ¿cuál? Yo creo mucho más. Lo que pasa es que para hacer estadísticas es difícil, sobre todo en México. Es difícil hacer, porque quien hace las estadísticas es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, para que haga estadística, usted se lo tiene que haber reportado a su médico del ISSSTE o del Seguro Social. Si tú tienes ISSSTE o el Seguro Social y las varices no son un problema severo para ti, ¿te lo indicas a tu médico? Pues no. No, yo vengo porque me quite el dolor de la cabeza, la artritis, ¿verdad? Las varices todavía no me molestan. Hasta que ya me empiezan a molestar y se vuelvan un problema severo, entonces sí los comunico. Sí, por eso nuestras estadísticas pues, son muy pobres, honestamente. Ahora, el 30% de la población nacional no tiene servicios de salud. No hay estadística ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es cierto. Lo que sí es verdad que es mucho más común entre las mujeres que entre los hombres. Lo que es que los hombres no padezcan. Yo tengo una aquí chiquita desde hace años. No me duele, no me molesta, ¿no? Es más, nos volteamos a ver y hasta nos caemos bien, ¿no? De repente no me la veo y me la ando busque y busque, ¿no? En mi caso, no lo sé. Ah, gracias, gracias. Ah, ok, entonces vamos a ver que la parte vascular es muy dependiente también de la parte hormonal. ¿Me explico? Las hormonas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, las mujeres tienen ciclos biológicos, hormonales, ¿verdad? Donde lógicamente van a prevalecer dos hormonas principalmente, ¿no? Principalmente.
y aunque no es el tema, pero bien vale la pena que lo analicemos, porque esto nos va a apoyar también mucho, ¿no? Mire usted, en el ciclo hormonal de la mujer prevalecen dos hormonas, una que es el estrógeno y otra que es la progesterona. Estas dos hormonas más o menos se mantienen en equilibrio, más o menos, están como que a la misma distancia, ¿de acuerdo? A esto nosotros le llamamos eje estrógeno-progesterona, ¿de acuerdo? ¿Qué son las hormonas? ¿Cuál es su función? La función de las hormonas son las chismosas del cuerpo. Sí, son las chismosas. Son los que van y dan información de un lado para otro. O sea, llevan la información de un lado para otro, ¿no? Ya sabes cómo decirle a la gente, usted parece hormona, ¿no? Ándele, ándele, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la progesterona tiene varias funciones, de varias informaciones. Por ejemplo, forma un rico caldo de cultivo, ¿verdad? Que se llama cuerpo amarillo. Si ese útero está ocupado, ese cuerpo amarillo sirve como un elemento de implantación de nutrición, y si no, se elimina cada 28 días en lo que llamamos cuerpos corpusculares, o sea, la menstruación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces cuando eso sucede, cuando llega la menstruación, las hormonas disminuyen. ¿Cuánto disminuye el estrógeno? El estrógeno disminuye aproximadamente un 70%. ¿Y la progesterona? Sí, 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 sí. La progesterona, hija, disminuye hasta un 95%. Casi te acabas. Entonces, si te diste cuenta, las dos hormonas disminuyó, pero la progesterona disminuyó más. Este eje ya se perdió. En este momento existe un predominio estrogénico. O sea, en este momento predomina más el estrógeno sobre la progesterona. ¿Me explico? Y esto genera ciertos aspectos fisiológicos. Por ejemplo, la progesterona es una hormona encargada de dar la tensión sanguínea. ¿Me explico? Por eso cuando la mujer está menstruando, se siente hinchadita, como que retiene líquidos, ¿verdad? Hay menos tensión sanguínea. Hay supresión oxigenatoria en el cerebro. Por eso la chica cuando está menstruando, hija, pues está con menos oxígeno, está tensa, nerviosa o histérica, ¿no? Pues así se llama el término. La mujer, solo la mujer es histérica. El hombre no. El hombre no puede ser histérico. ¿Eh? Podrá ser neurótico, pero no histérico. Es que hístero quiere decir útero. Entonces, si alguien dice, yo me siento histérico. Bueno, pues cada quien, ¿no? Se percibe como quiere hoy en día, ¿no? Si usted se quiere percibir con útero, pues percíbase. No pasa nada. Por eso es que precisamente las alteraciones hormonales, la disregulación hormonal genera muchos trastornos como este tipo. Por eso es que es verdad, las mujeres van a tener más, más problemas de este tipo por las alteraciones hormonales que el propio varón, ¿verdad? Ahora, no es solamente eso, es que también las válvulas se encuentran alteradas. Va a ser muy importante, por ejemplo, entender que nuestro estilo de vida juega un papel muy importante. Entonces, es multifactorial, pero inclusive hay un factor de orden genético, ¿eh? O sea, hay gente que dice, yo heredé las varices de mi madre. Y sí, sí es verdad. Es un factor de orden genético. Nosotros de alguna manera clasificamos las varices de una manera sencilla. Varices pequeñas, que son más bien un problema de orden estético, lo que llamamos varículas, ¿verdad? Y que son chiquitas, que no generan mucha sintomatología. Tenemos las medianas, donde ahora sí ya tenemos un problema mucho más grande, ya existe inclusive una flebitis, ¿verdad? Inclusive podría haber algunos aspectos de sangrado, lo que llamamos las varicorragias,
¿verdad? Aunque no son necesariamente en este sentido. Y tenemos, lógicamente, las grandes, las que lógicamente ya son un problema severo de salud, las que lógicamente pueden provocarse o generarse rápidamente ulceraciones, aspectos de una tromboflebitis, donde lógicamente ya existe pues un aspecto clínico mucho más complejo, un aspecto como un síndrome metabólico, una obesidad incluida, etcétera, ¿no? Muchos otros problemas mucho más severos. En todos los casos, siempre se puede hacer algo, ¿eh? ¿De acuerdo? En nuestro país se dice que generalmente la gente por encima de los 60 años, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo he conocido gente muy, pero muy joven. Fíjense que una vez, ahorita que estábamos platicando con mi querido Marco, platicábamos de un programa que tenemos en la fundación, que se llama Educación para la Salud, donde vamos a escuelas a dar pláticas para la sensibilización sobre el fomento a la salud. Entonces, un día llegué a una escuela muy grande y cuando entro al auditorio, resulta que los que están de público son los chamacos. Y generalmente mi plática era para los padres de familia, ¿no? Y estaban así, primaria baja, primaria alta y secundaria. Y yo traigo mi presentación para los padres de familia, ¿no? Y pues se vuelve un camote, porque ¿qué haces? No, pues apagué el cañón y empezamos a hablar así, a capela, ¿no? Y empezamos a hablar cosas interesantes, la sexualidad, la drogadicción, lógicamente, cosas tan importantes como el fomento en los aspectos de alimentación. Y ya más o menos estuvo bien, ¿no? Ya sacamos la plática adelante. Pero me llama la atención que cuando termino la plática, se me acercan varias chicas, varias jovencitas, ¿no? Y me dicen, ay, doctor, yo le quería preguntar, dice, pero me dio pena, dice, estar en público, pero ¿qué cree? Yo tengo varices. ¿Qué edad podrá tener esa niña? Quizás iba en tercero o secundaria. ¿Qué edad puede tener? ¿14? ¿15 años? Pues con varices. Entonces no es un problema así. ¿Tú conociste la empresa del Goyi, del otro yo? ¿Sí la conociste, no? Hicimos un evento en Acapulco, y y salimos a pasar en la noche, ¿no? Van las señoras ahí del evento, y y hay un antrillo que lo habían cerrado últimamente, pero tiene años, tiene muchas décadas, ¿no? El famoso Barba Negra, que es un barquito, ¿no? ¿Verdad? Afuera está el bonji, el famoso bonji, ¿no? Entonces ahí en ese antrito, ¿no? Este, colgando, hay unas muchachas bailando como que adentro de una reja, ¿no? ¿No? Están ahí bailando las chavas, ¿no? Y pasamos. Y me dice una señora, te voy a decir algo, Raúl, dice, quiero que mires a esas chicas. ¿Qué edad pueden tener? Yo, pues no sé, unos 20, 25 años quizás, decir, más o menos. Nosotros, mi familia, mi gente conocida, a esa edad no teníamos celulitis. Creo que las ves. En serio, ¿no? Hoy es muy difícil que una persona joven, ¿no? No tenga un poco de celulitis, mujer, ¿no? Es más, alguien decía una vez en un curso de medicina estética, no puede haber mujer buenona que no tenga celulitis. Yo decía, no, sí, sí hay, ¿no? Pues el estilo de vida, hija, el sodio que comemos, pues sí, claro, la alimentación ha cambiado. Ay, horribles, hija. Sí, horribles. Feísimas que se ven, muchachos. No, sí, horribles, hija. Ay, Dios. No, se debe ser muy fijado para andar juntos, ¿no? Bueno, una, ahí, en las grandes, esto se llama marcado quirúrgico, te le van a hacer su cirugía a esta personita, ¿no?
Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Sí, claro. Le llaman internas. No, son iguales. Son iguales. Por la sintomatología. Porque hay dolor, lo mismo, la misma presión, dolor. Sí. Pero se da más en las venas apenas. Las venas apenas son las superficiales, ¿verdad? ¿Sale? Vamos a nosotros aprender a dar ese masaje. Pero ya nos vamos a parar para allá para energía. Ahorita ya. Mucho. No, es que tendría que, miren, les voy a ser franco. Yo no voy a hacer nada si no tengo la certeza de que lo que estoy haciendo está bien, ¿verdad? Porque si no, estaríamos cayendo en contradicciones éticas y morales, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros sabemos bien el masaje Boder, tipo Boder, ¿no? Y lo hemos hecho precisamente con el aparato, queremos desarrollar una sistematización que sea duplicable. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera lo pueda aprender y lo pueda desarrollar. Y puede haber beneficios. Eso es lo que queremos. ¿Listo, hija? Muy bien. Miren, el jefe de servicio de cirugía vascular del Hospital General, el doctor Pedro Córdoba Quintal, perdón, nos hacía un comentario hace unos años, cuando estaba yo en la Comisión de Salud, nos decía que ellos practicaban aproximadamente 1,500 cirugías al año de varices. Solamente la unidad de cirugía vascular del Hospital General. Pero estamos hablando que hay muchos otros hospitales que lo hacen, ¿verdad? Entonces, si calculemos nosotros que por lo menos hay en nuestro país 25 hospitales que hacen este tipo de cirugías y que cada uno tiene por lo menos 1,000 pacientes al año. Entonces, estamos hablando de aproximadamente de casi 25, 26,000 cirugías anuales. Estamos hablando de una cantidad muy, muy interesante, ¿no? Ahora, lo importante es, como me decían, ¿a causa de qué? Bueno, es que es multifactorial. Son muchos factores, ¿no? Lógicamente que la disfunción orgánica juega un papel importante. Sabemos que el envejecimiento juega un papel importante en la disfunción. Por eso es mucho más común en personas después de los 40, sobre todo en mujeres, porque lógicamente va a haber más alteraciones hormonales en esa edad. No son los únicos, pero bueno, se puede ver, ¿no? Miren, aquí está mucho más lógico. Dice, las varices son más frecuentes en mujeres. 3 de 4 personas que sufren esta afectación son mujeres, ¿no? Es verdad. Ahora, un factor muy importante, ser mujer. ¿Por qué? Sobre todo se ha tenido embarazos. Ustedes saben que el peso del bebé generalmente aprieta la femural, ¿no? Por eso es que se hinchan los pies, ¿sí? Y eso puede estar generando y detonando alteraciones en el vaso, ¿de acuerdo? O en los vasos, ¿de acuerdo? Y esto, pues, inclusive puede continuar aún mucho después de que el paciente, de que el bebé haya nacido, ¿verdad? Pero tenemos, lógicamente, otros factores, el sobrepeso, el estreñimiento, porque lógicamente también las hemorroides son un tipo de varices, solo que están en el ano, ¿no? ¿Me explico? Algo que dilata las arterias es el alcohol. Por eso ustedes van a ver que la gente borrachita tiene roja la nariz, ¿no? Y se le hacen unas varices. Si les has visto, ¿no? Que es muy característico de la gente en las manos, ¿no? Pero sobre todo así en la nariz, es así muy, muy característico, ¿verdad? Exactamente. Lógicamente que la falta de movimiento, ¿verdad? O sea, permanecer mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, ¿verdad? O sea, la falta del retorno venoso. Miren ustedes, el corazón late y ese latido, esa fuerza de latido, manda la sangre a todas las partes del cuerpo. A todas. Pregunta de los 64. ¿Qué fuerza hace que regrese? Hace que la sangre regrese. O sea, el corazón late, ¿no? Su sístole, ¡pum! Sístole. Ya es el reposo. Sístole es el bombeo, ¿no? Lanza la sangre a todas las partes del cuerpo.
¿qué fuerza hace que la sangre regrese? Déjala este papel, por favor. ¿Eh? No, con eso está bueno. Ni modo, van a oír. ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? ¿Qué se le fuerte? Ya. Perdón, perdón. ¿Qué fuerza? Bueno, es una fuerza que se llama miotropa. Mio de músculo, tropus movimiento. ¿Ah? Entonces, fíjese usted, fíjese bien. Las arterias son las que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Quienes regresan la sangre son las venas. Por eso le llamamos retorno venoso. ¿De acuerdo? La naturaleza es súper sabia. Pues fíjese usted, hija, que la naturaleza nos puso que una vena siempre va a estar en medio de dos músculos. Entonces, cuando el músculo se aprieta, ¿verdad? Esa fuerza activa precisamente que se vayan abriendo los vasos y regresa la sangre. Por eso cuando nosotros corremos o cuando hacemos ejercicio, que estamos apretando los músculos, ¿verdad? Nuestro corazón late más rápido porque está regresando más rápido la sangre, ¿verdad? Pues, tiene que pasar por las cavidades pulmonares y otra vez entonces volver a salir. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no te estás moviendo, si tú estás estático, si no estás ejerciendo esa acción miotropa, pues entonces la sangre se genera de forma estática. Y eso es lo que puede conllevar a que se genere este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Medicamentos o sustancias, ¿verdad?, que tengan interacción sobre nuestras hormonas. Por ejemplo, terapia hormonal sustitutiva o las píldoras anticonceptivas, ¿verdad? Muy importante. Sobreesfuerzos. Por ejemplo, ¿quién tiene varices? Fíjense que yo me llamó poderosísimamente la atención. Una vez en el aeropuerto, muy temprano, yo iba de los vuelos más tempranos que yo iba a Zacatecas, era de los vuelos más tempranos que yo me iba. Y ustedes que me llamó completamente la atención, quien estaba atrás de mí era esta chica, la que era de la alterofilia, que falleció, que fue Soraya Jiménez. Soraya Jiménez. Chiquititita, digo, soy chiquito yo, ¿no? Pues estaba chiquitita, estaba una cosita así, ¿no? Su cara así muy, muy tosca, ¿no? Venía con un show, unas piernotas así gigantescas, pero ¿qué crees? Un montón de varices. Por el peso, por el peso. Levantar cosas muy pesadas. Lógicamente, la falta de actividad. El calor juega un papel muy importante. Entonces, bañarse con agua muy caliente, tomar muchos baños de sol, ¿verdad? O utilizar mucho la sauna, las cosas calientes, la cera depilatoria caliente, también tiene un efecto muy importante, ¿no? Algunos deportes, las prendas que son demasiado ajustadas y un calzado inadecuado, pueden ser factores de riesgo que se conjugan, ¿no? Que se van conjugando, ¿sí? Síntomas, bueno, pues dijimos, puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Picazón, calor, ardor, hasta lógicamente cosas más feitas como esa sensación de sentir las piernas apretadas, dolor inclusive, pesadez de las piernas, etcétera, 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 ¿no? Un hormigueo, etcétera. Ya a nivel clínico, tenemos una cosa que llamamos clasificación CEAP, que quiere decir clasificación de la enfermedad venosa crónica, y la clasificamos del 0, donde no hay un signo visible, hasta el 5 o 6, donde ya pueden generarse úlceras varicosas. ¿De acuerdo? Realmente les voy a ser franco, el tratamiento médico desafortunadamente no es correctivo, o sea, quita las varices, pero el problema de fondo pues, no lo va a tratar. Por eso a la gente pues le vuelven a salir. Porque el problema de fondo no lo tratamos. Y usted se acuerda que dijimos la semana pasada que el problema de la formación de la enfermedad cardiovascular, pues al final del día es el estrés oxidativo.
Era la oxidación de esas moléculas grasas, de las lipoproteínas de baja densidad, ¿se acuerdan que lo platicábamos? ¿Verdad? Y lógicamente que los fagocitos se comían a ese colesterol y se pegaba en la red arterial, ¿no? Pero lo importante es, ¿cuál es la clave? La clave es la oxidación. Porque si el colesterol no se hubiera oxidado, el fagocito no tiene necesidad de comérselo. Por eso ustedes van a ver que hay gente que tiene colesterol alto y no tiene varices, no tiene hemorroides, no tiene enfermedad cardiovascular. Hay gente que tiene el colesterol normal y se anda con sus supervarices, ¿no? Porque el problema es el estrés oxidativo. Es la parte esencial, o una de las partes esenciales que debemos de tomar en cuenta. Hay muchas técnicas de tratamiento. Para mí hay muchas desde las más adecuadas, más bonitas, más que pueden ser funcionales, como es el caso de la láser terapia, porque la láser terapia es una técnica muy similar a lo que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero hay técnicas como el striping, ¿no? Que es el arrancamiento. O sea, generalmente se hace para pacientes que tienen las varices bastante grandes, ¿sí? Vamos a ver que desafortunadamente es una técnica que desafortunadamente es muy invasiva. El paciente va a durar muchos días de, 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 de recuperación, ¿no? Y es literalmente abrir, tiene que ser anestesia general, y literalmente es arrancar literalmente la varice, ¿no? Literalmente. Es un procedimiento quirúrgico. ¿Eh? Esa es otra. No drenan, no pueden meter una sustancia alcalina. No, no sale, se disimula. La escleroterapia. La escleroterapia no cura nada, nada. Es solución salina realmente, ¿no? Lo que se pone. Tenemos otra técnica que es la chiva, la cura hemodinámica de insuficiencia venosa ambulatoria, quiere decir que también es en quirófano, es anestesia local dura aproximadamente de una media hora a 45 minutos, el paciente sale por su propio pie, ¿verdad? Pero generalmente pues también es un poquito media invasiva, ¿no? Vean ustedes. Es ambulatorio, pero pues, es muy cara, la chiva es muy cara, la chiva. Es de las más caras, ¿no? Y dolorosa. El endoláser, les digo, para mí sería la mejor, ¿verdad? Pero no trata todos los tipos de varices. Es la única diferencia, ¿verdad? Sí, claro, lo más importante sería siempre la prevención, ¿no? Tratar de combatir todos los factores de riesgo que ya hemos visto, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, aquí lo que decíamos, ¿no? El colesterol de baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad, son atacadas por radicales libres, se oxida el colesterol, llega al fagocito, se lo come, ¿verdad? Se queda pegado por la acción de la glicólisis, que lo vimos la semana pasada. Hay inflamación, por lo tanto se quedan pegadas las plaquetas y se va formando pues todo un trombo ahí, ¿no? Esa es la verdadera causa. Por eso tenemos que trabajarlo de una manera mucho más integral. Miren, así se ve al principio. ¿Mm? Por eso no se siente. La arteria es esto. Pues sí. ¿Qué sientes? Nada. Se está empezando a formar. ¿Qué sientes? Pues nada. El problema es cuando ya está así. Te dice, oye, ya se me olvidan las cosas, ¿no? No hay oxigenación, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser importante una alimentación saludable, biocompatible en la propia naturaleza, ejercicio físico, algunos remedios prácticos, suplementación avanzada y, por supuesto, el uso de aparatología, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos tener una de las mejores formas de poder darle atención a la enfermedad cardiovascular a través, lógicamente, de nuestro dispositivo.
Nosotros tenemos un dispositivo sumamente funcional, sumamente eficaz, ¿verdad? Que es una tecnología, pues realmente comparado contra otras cosas es relativamente nueva. Estamos hablando de los terahercios, ¿verdad? Que nace o se descubren en 1980, aunque ya pasaron unos añitos, pero pues se sigue investigando bastante su funcionalidad en relación, ¿verdad? Con el ámbito del ser humano. ¿Dónde? Estamos conociendo más cosas, ¿no? ¿Verdad? Hoy por hoy hay muchísimas aplicaciones de los terahercios. Aquí cerquitita, aquí a Toluca, tenemos el Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz, lo cual a nosotros pues es muy interesante porque quiere decir que se han ocupado en varios sentidos. Por ejemplo, se ocupa mucho en astronomía, se ocupa mucho, por ejemplo, en telefonía, se ocupa mucho precisamente en imagenología, en medicina y por supuesto nosotros en rehabilitación. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con un equipo que genera una técnica muy interesante porque es una técnica híbrida. ¿Qué quiere decir? Que trabaja tanto con el calor, ¿verdad? Como con el infrarrojo lejano, que es donde están los terahercios. ¿De acuerdo? Y yo, como les decía ayer en la plática de ayer, hoy por hoy yo no les puedo decir cuál de los dos es más eficaz, ¿verdad? Porque sí, los terahertz estamos hablando de algo nuevo y a lo mejor eso nos llama la atención como una parte muy romántica a lo nuevo, pero el calor juega un papel muy importante, porque estamos hablando de una diatermia profunda, un calor penetrante sostenido, ¿verdad? Profundo, que por eso es capaz de tocar, ¿sí? Y activar mecanismos nerviosos e inclusive aspectos tan importantes a nivel vascular como son los canales de acupuntura. No sé si el doctor Molto les comentaba que realmente los canales de acupuntura van pegaditos a la arteria. ¿Qué les dijo eso? Van pegaditos a la arteria. De hecho, nosotros creemos que el canal de acupuntura desde el punto de vista de la física es algo diferente. Puede ser una conducción electromagnética de hierro en un estado ferroso férrico. Probablemente eso sea un canal de acupuntura. ¿De acuerdo? Claro, los antiguos chinos no tenían por qué saber eso, ¿no? Ellos simplemente, que corría una energía que ni siquiera ellos llamaban energía, ellos llamaban chi, ¿verdad? Por eso les digo, a veces decir palabra energía es muy complicado, ¿no? Porque el purista no te dice, bueno, ¿y qué tipo de energía hay, no? ¿Cómo la mides? ¿Qué partículas la media, no? No, pero sabemos que está ahí. Se ha podido demostrar científicamente, ¿no? Digo, todos los jueves aquí en el centro, en el 20 de noviembre, ¿verdad? Se hace un trabajo con fluorescencia, ¿sí? Entonces meten al paciente a unos rayos X muy especiales que son de fluorescencia y se puede ver cómo la aguja entra y cómo toca al canal de acupuntura para demostrar que efectivamente se está tocando algo, ¿no? Y cómo se modifica, cómo el paciente genera modificaciones. Y eso mismo lo hemos visto precisamente con el equipo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es una tecnología híbrida, ¿de acuerdo? Y es una tecnología sumamente amigable, y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque realmente puede trabajarse de diversas formas, con los diversos criterios. O sea, puede trabajarse con diferentes criterios de aplicación, desde lo más sistematizado que pueda ser, por ejemplo, la rehabilitación física a través de un rehabilitador, un licenciado en rehabilitación, un fisiatra, alguien que haga como lo que vamos a estudiar, que es precisamente masoterapia, por ejemplo, ¿sí? Hasta cosas mucho más sencillas y comunes como es ser completamente empírico. O sea, una señora dice, pues yo no sé de masaje, yo no sé de acupuntura, pero yo sé que si me lo pongo en la rodilla porque ahí me duele, me va a funcionar, ¿no? Entonces, esa versatilidad que tiene el uso del equipo es lo que lo hace una herramienta poderosa en el día a día. ¿Sí? A mí una vez allá en una conferencia que fuimos a ver a Chiapas, ¿verdad? Un cuate dice, es que esto en la acupuntura puede irse, claro. Oye, decía otra, una masajista, y podemos ponerlo en el punto de nacimiento y en la inserción, claro. O sea, se puede aplicar de una y de mil formas, ¿verdad? Repito, desde la manera más sistematizada hasta lo más práctico, hasta lo más común, ¿verdad? Sin ningún problema. Esa diversificación es lo que hace que sea poderoso el equipo, ¿verdad?
¿Por qué? Pues, aunque no sepas la acupuntura de todas formas. funciona, punto, ¿verdad? Y funciona por una ley, ¿no? La naturaleza cura. Decía Hipócrates de Cos, ¿no? El padre de la medicina. Decía, sepa o no sepa el médico, quiera o no quiera el paciente, la naturaleza cura. Punto. ¿No? Y se acabó. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene nuestro dispositivo. Doctor, digo, porque tenemos personas nuevas, como hacemos mucho hincapié en lo de los trajes, y ayer preguntaban si es lo mismo que el carro. Decíamos no, sin embargo hubo una persona que decía sí, porque en las capacitaciones pues siempre decimos que están entre el infrarrojo lejano y las microondas. Ok. Ahí, ¿cómo le podríamos No. responder? Los tercios son parte del infrarrojo lejano. O... Sí y no. Sí, a ver, voy a explicar. El punto está en la longitud de la onda. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia es la longitud de la onda. Realmente el infrarrojo, de todo lo que viene del sol, ¿verdad? Que aquí apenas son aquí solamente estamos viendo unas cuantas ondas, pero son más de 500. Lo que pasa es que adentro de estas hay pequeñas subondas. ¿De acuerdo? Se les da un nombre, es como por ejemplo, por decirlo de una manera, nosotros somos la raza humana, todos somos humanos. Pero dentro de la raza humana tenemos un masculino y tenemos un femenino y se acabó, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dentro de la raza humana tenemos grupos étnicos, un caucásico, un negroide, un latino. ¿Son iguales? Pues no, son iguales. No es lo mismo un negrote africano, ¿no? Que te encuentres un chaparrillo ahí, morenillo, prieto ahí, chilango, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Dice, si todos los hombres son iguales, ¿por qué no somos iguales al Thor, al Capitán América, esos, ¿no? Deberíamos de ser iguales todos esos, ¿verdad? Pues que si todos los hombres son iguales, a ver, ¿por qué no somos iguales? Eso es mentira, ¿no? Porque nosotros somos iguales a Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Bueno, en sus buenos tiempos, porque ahorita ya está medio fregadón el cuate. El otro día los tuve sí, ya está bien gastadito, hija, ¿no? Pero en sus tiempos mozos, Brad Pitt, ¿no? Así quisiéramos todos ser, pero no somos todos iguales, ¿verdad? Entonces, es verdad, dentro de una frecuencia tenemos pequeñas subfrecuencias. Por ejemplo, el infrarrojo es tan largo, vean ustedes, es tan largo que lo dividimos en 3 partes. Infrarrojo A, infrarrojo B y infrarrojo C. ¿Qué marca la diferencia? La longitud de la onda. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del pero nosotros, por fines prácticos, decimos solamente 2 infrarrojos, el cercano y el lejano. Ese es el cercano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la medicina? Su penetración. ¿Cuánto penetra? Miren, ustedes aquí ya no pueden ver, porque solamente penetra 1 centímetro después de la piel. ¿Verdad? El infrarrojo lejano distal, ¿sí? Que mira, son de los 1500 a los 15000 nanómetros, ¿sí? Y el cercano es de los 760 a los 1500. Ahora, aún dentro del infrarrojo hay diferentes bandas. Por ejemplo, si yo agarro una lámpara para dar terapia de infrarrojo, fíjate, sigue siendo infrarrojo cercano, con filamentos de tungsteno. Esas lámparas que ocupan ¿sí? Sigue siendo infrarrojo cercano. Este es infrarrojo cercano, pero no es igual. Esta es una banda. La banda que utiliza el infrarrojo cercano que lee el código de barras es bien diferente. Es otra banda. ¿Me explico? ¿Sí? Es como la onda de radio. Puta. La onda de radio tienes un montón de frecuencias. Y todas son ondas de radio.
Entonces tú le vas cambiando a tu radio y encuentras la frecuencia de los modulada, de los 1500 kilohertz, de los 1200 kilohertz, y encuentras ahí todas las estaciones, ¿no? Exacto. Entonces hay diferentes frecuencias. Lo mismo sucede en el infrarrojo, ¿verdad? Entonces, una de las frecuencias que se encontró en 1980 fue precisamente una onda muy especial que va precisamente, fíjate bien, de las 10 a las 11, a las 11, a las 10 a las 14, ¿sí? De namómetros, ¿de acuerdo? Es una onda muy chiquitita, es una onda muy chiquitita, por eso es que no se encontró a la primera. Necesitamos aparatos más sofisticados para poderlo encontrar. La ventaja que tienen los terahercios es cómo vibra. Esto vibra a una frecuencia. La lámpara de tungsteno vibra a otra frecuencia. ¿Vale? El escáner para los códigos de barras es otra frecuencia. O sea, si yo le quiero dar terapia con esto, jamás le voy a dar terapia. Jamás le voy a poder dar terapia. Necesito una frecuencia que genere más calor, que sea más dinámica. O sea, yo me puedo quedar aquí todo el día y jamás voy a sentir calor. Pero yo pongo en la lámpara de tungsteno y, ay, hijo de su madre, ratito ya me quemó. ¿Por qué? Porque es más dinámico. ¿Me explico? Es diferente frecuencia. Entonces, aquí cerquitita a los microondas, pegadito a las microondas, por eso se llama el extremo del infrarrojo, se encontraron los terahercios. Son parte del infrarrojo lejano. Son parte del infrarrojo lejano, pero es una frecuencia muy especial. Tiene características muy interesantes. Por ejemplo, el infrarrojo cercano o proximal solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel. ¿De acuerdo? El infrarrojo lejano o distal puede penetrar hasta 6, hasta 8 centímetros después de la piel. Pero los terahercios, como es una onda muy chiquitita, puede penetrar mucho más. Estaba leyendo un artículo ahora pues el jueves que viajé llegué primero a la ciudad de Cancún y de ahí ya me llevaron a Playa del Carmen y ya después ya me llevaron a Mérida, anduve paseando en camioneta, deshaciéndome los riñones, ¿no? Pero estaba leyendo un artículo y leía precisamente, por ejemplo, eh, eh, sobre terahercios, su penetración y su frecuencia, ¿no? Cómo podía llegar inclusive hasta 22 centímetros después de la piel. 22 centímetros. Por eso se está haciendo termografía con terahertz. O sea, hay una técnica actualmente que yo estoy convencido que en algunos años va a desplazar a los rayos X, ¿verdad? Porque entra el terahercio, lee el cuerpo, ve la imagen interna del cuerpo como si fueran rayos X, pero con más precisión, con mucha más precisión. ¿Sale? ¿Cómo se llama eso? Termografía por terahertz. Pero, fíjate bien, estos cuates andan por aquí, mira. Estos cuates están más o menos, ¿sí? Como al 10 a la 14, más o menos. Su vibración es muy chiquitita, por eso es que puede penetrar. Ahora, los rayos X, perdón, los rayos, el infrarrojo, déjale esa agüita, por favor, dices allá, te regala agüita, para tomar y para hacer un experimento. Gracias. Los infrarrojos, tienen una característica muy importante, que se difunden muy bien en agua. ¿De acuerdo? Hay otras emisiones que no. Por ejemplo, la microonda. ¿Vale? Por ejemplo, la onda de radio viaja muy bien en pares. Esto rebota, ¿no? Va rebotando. ¿Sale? El infrarrojo viaja muy bien en agua. Por eso es muy importante saber que su aplicación, yo se los he dicho, debe de ser con la menor cantidad de ropa posible. Se me humanita. Porque la ropa sí absorbe al terahercio. ¿Me explico? Pero el agua no.
El agua no, mira. Ponga su manita aquí. Ahí la mano. Mira. ¿Cómo le hacemos para que se vea? Atrás, atrás, atrás. A ver. Ándale. Con la misma intensidad, ¿no? O sea, el infrarrojo viaja muy bien, se difunde muy bien en agua. Y nuestro cuerpo, hija, 70% es agua. Por eso puede tener una penetración muy grande. Sí, porque el calor empieza a activar movimiento, así es. Entonces vamos a ver que esto es muy importante porque puede penetrar a alta profundidad y tocar los órganos, cosa que no puede hacer el infrarrojo cercano. Miren, yo no quiero hablar mal del infrarrojo cercano, ni Dios lo quiera, porque con él se hicieron las primeras investigaciones científicas. O sea, simplemente estamos diciendo otras ventajas. Ahora, si ustedes me preguntan, perdón, si ocupamos infrarrojo cercano, el SEI es a través de infrarrojo cercano. Y tiene su beneficio. ¿O qué? ¿No has sentido el calorcito cuando te pega? Claro que tiene su beneficio. No lo podemos desechar. Simplemente estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Usted está hablando de pasteles y yo estoy hablando de 10,000 hojas. ¿Sale? Son iguales, pero saben diferente. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo funciona? Es que realmente el cuerpo tiene muchos mecanismos de activación. Desafortunadamente a mí me da mucha pena y lo hice, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto, yo empecé en el 2020, empecé con esta tecnología, ¿verdad? Que llegó a México, me la presentaron, ¿verdad? Nosotros ya teníamos unos añitos trabajando con aparatología. Yo tengo aproximadamente unos 25 años trabajando con aparatología clínica, quizás más, ¿sí? Porque tenemos una pequeña empresa que vendemos equipos para análisis clínicos. Entonces, de aparatología, entiendo de aparatología. Empezamos a trabajar con equipos de estética, ¿verdad? Entonces, conocemos los fenómenos. Entonces, cuando me trajeron este aparato, pues, te voy a ser franco, yo también lo menosprecié, te voy a ser franco, ¿verdad? De hecho, muy poco tiempo que me entregaron el equipo para que yo lo probara, me dio COVID y lo dejé. O sea, dejé el equipo, te lo juro, ni siquiera lo abrí. Teniendo la medicina. No, ya después, cuando ya salí del momento de la crisis, ¿no? Porque yo sí me aventé mis 40 días, ¿eh? Yo sí me aventé mis 40 días. Pero ya eso después del día 18, del día 20, pues como que ya te aburriste estar en la cama, ¿no? Pues ya ahora sí empecé a sacar el equipo. ¿Eh? No, pues esto, ya casi no la cuento. Tengo muchos efectos secundarios, muchos efectos secundarios. La recidiva de psoriasis que tengo es a consecuencia de eso. Hice una acción adversa a la cortisona, pero es que me puse cortisona como loco, no desinflamaba. Entonces, no, esto fue fuertecito el asunto. Entonces ya ahora sí me empecé a estudiar, dije, va a ver ahora que tengo tiempo, empecé a buscar, ¿verdad? Pedí la información, porque los chinos son raros, los chinos son muy prácticos, ¿no? Yo hacía preguntas, como aquí, por ejemplo, también, ¿eh? Estamos francos, ¿no? Aquí yo hablé con un ingeniero de aquí de Viva y no tiene ni idea de lo que estás diciendo, con todo respeto, con todo respeto. Y es que en estas cosas de la física hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que sabe mucho. Y tú dices una barbaridad, imagínate que alguien te corrija en público, qué pena, ¿no? Te hace crear como un ignorante, ¿no? Y todo lo bonito que pudiste haber sido, se te viene abajo. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ya estudiándolo, me doy cuenta que tiene algo sumamente poderoso. Entonces, yo entusiasmado empecé a contactar grupos de rehabilitación, ¿verdad? Licenciados en rehabilitación. Entonces empiezo a encontrar literatura, o sea, en los grupos de Facebook, y un cuate dice, en un meme,
¿Ocupas infrarrojo? Has de seguir en las cavernas. Digo, es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero no lo critico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el estudiante va a ir a la parte de lo que le enseñan en la escuela. Y eso quiere decir entonces que el propio profesor no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque me decía un cuate, oye, pero es que el infrarrojo, la acción del infrarrojo es calentar a profundidad, ¿no? Le digo, es que compañero, si solamente el efecto fuera por el calentamiento, pues yo pongo una bolsita de agua y se acabó. La secadora del cabello, ¿no? ¿Sale? Pero los efectos son diferentes. Lo que pasa es que me estás hablando desde tu ignorancia. Porque sí es cierto, el calor entra, activa la liberación de mediadores endoteliales, como es el caso de las histaminas, como es el caso del óxido nítrico, y sí, efectivamente puede haber mayor vasodilatación, mejor flujo sanguíneo, sin lugar a dudas. Pero eso no puede contestar la acción fisiológica que se produce con su aplicación. Por eso, es que hay que entender dos cosas. Es que hay que entender que son dos fenómenos con los que estamos trabajando. Por un lado es el fenómeno lumínico, donde están los terahertz, donde está el infrarrojo, y otra cosa es el fenómeno térmico. Son dos fenómenos, ¿verdad? En este sentido, pues tenemos que entender, por eso es que yo decía, yo te voy a describir lo que yo sé, ¿de acuerdo? Y lo que yo puedo demostrar. No estoy diciendo que sea lo único. Puede que haya mucho más cosas, pero no las puedo demostrar. Y si encuentro algo, primero lo estudio y después se los platico. Pero digo, sí, hay fenómenos que se activan a partir de este principio. Uno, sí, aumenta la temperatura del tejido, que tiene un efecto. Pero también ese calor intenso va a generar estrés calórico y estrés radiónico. Y yo sé que el estrés radiónico o el estrés calórico activa la liberación de proteínas de shock térmico, que son cosas muy interesantes. Ahora, la irradiación electromagnética que tiene el infrarrojo es irradiación electromagnética, que va a tener impacto sobre el potencial de membrana celular, ¿sí? Me empecé a comunicar con unos amigos a Cuba, ¿verdad? Y me dice un amigo, dice, no tienes idea, dice, nosotros acabamos de hacer un protocolo con terahertz. Digo, ¿en serio? ¿En serio? Te voy a mandar los trabajos para que los leas. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Pues porque yo sé que a nadie se los da. Pero yo los tengo. Entonces me dicen, ¿qué crees? Tenemos los trabajos, acabamos de hacer en pares, o sea, repetir un trabajo de investigación sobre el sistema nervioso autónomo del doctor Toru Abu. Te los voy a pasar para que lo veas. Wow, impresionante. Ahorita se los voy a dar. ¿Sí? Hasta ahí llegué. Y esas eran mis pláticas que yo daba en la primera empresa con la que yo trabajé. Cuando yo llego aquí, pues sigo investigando. Yo todos los días leo, yo todos los días estudio, todos los días. No hay un día que no pase, ¿sí? Y no solamente de ciencia, sino también de otras cosas que me gustan. ¿Sale? Y que empiezo a encontrar una serie de artículos sobre liberación de células madre. Pues esto es nuevo, porque de esto yo no había hablado antes. No fue sino hasta que entré en Viva, ¿verdad? Que empecé a hablar de liberación de células madre, pero tenía manera ya de justificarlo científicamente. ¿Me explico? Porque yo soy así. Si no hay justificación, yo no puedo hablar de cosas que no sé. ¿Sale? Yo doy un curso muy bonito de bioenergética. Es, por ejemplo, ver el iris, ver la oreja. Pero primero lo llevamos al campo científico para demostrar científicamente por qué funciona. Porque sí funciona. Platicaba de regreso con un amigo que me sorprendió, ahora que estuve allá ¿cómo se llama? ¿Dónde fue que fui? Mérida. Ay, qué un hermano, qué psicólogo clínico, pero añosísimo, sabe de ciencias de la complejidad, cañón, o sea que nos aventamos una plática de 4 horas, cañoncísima, ¿no? Pero él tiene mucho más conocimiento de eso, ¿no? Entonces, demostrábamos muchos fenómenos tan importantes como son los propios fenómenos paranormales, como tienen una base científica interesante, ¿no? Pero hay que, lógicamente,
conocerla, postularla y entenderla, ¿no? Oye, usted, pues por eso una maldición funciona, una bendición funciona, el buen hablar tiene su parte, ¿no? Entonces no fue sino hasta que, por eso yo les decía, hasta que yo no tengo algo bien sistematizado, no voy a conocer, si no, perdón, yo tengo más de 25 años de carrera, yo no la voy a exponer por una tontería, ¿no? Y por supuesto, la activación de los factores de transcripción en RF1 y en RF2. Ahora, ¿cómo lo justificamos? Bueno, primero tenemos que entender estos trabajos, ¿no? El 2 terahercios, o sea, el infrarrojo, penetra en forma profunda los tejidos por esa capacidad que tiene de difundirse en agua. ¿De acuerdo? Esto, lógicamente, tiene efecto para mejorar la circulación, de ayudarnos, lógicamente, a transportar más rápido las toxinas del cuerpo, sin lugar a dudas. Pero para mí lo más importante era entender el calor, porque el calor ha sido vital en la historia de la humanidad para la salud. No hay una sola materia médica a lo largo de la historia donde el calor no juega un papel importante. En todas. Ahora, yo estudié medicina china. Entonces sabemos precisamente la importancia que tiene la moxibustión, el cauchú. ¿Sí? Pero no fue sino hasta el 2015 que el doctor Satsamura demuestra científicamente que un órgano enfermo, un tejido enfermo, está más frío que el resto del cuerpo. ¿Por qué está más frío? Ay, usted, porque somos seres termodinámicos, ¿verdad? Y la energía libre, la energía disponible para la célula, también es dependiente de la temperatura. Si hay menos energía, el tejido tiene menos temperatura. Y acabo de bajar porque, les voy a ser franco, estaba cazando algo referente y gracias a Dios lo encontré. Lo encontré. Ay. Aquí está. Ayer, exactamente a las 9:50 de la noche, encontré este artículo. Que se los voy a poner la próxima semana. Ya no se los puse. Pero vea usted. Transferencia de calor y termorregulación dentro de las células individuales reveladas mediante imágenes plasmónicas transitorias. ¿Por qué? Porque esto ha costado mucho trabajo que la ciencia lo sabe, pero después dice que no. Pero entonces decimos, a ver, dices que sí, pero dices que no. O sea, una de las formas es que dice, es que hay que entender que para la célula cualquier cosa que se mueva es energía. Para ella. Hoy lo sabemos. ¿Se acuerdan cuando dimos la plática de cáncer? Dijimos, la metástasis no se entendía, ahora ya se entiende. ¿Qué hace la célula para poder sobrevivir? Anda pasando una mitocondria por ahí, se la jala. Hace canales, microtúbulos, para llegar a un órgano y chuparle sus mitocondrias. Eso es lo que hace, por ejemplo, las células del cáncer. ¿Sale? Bueno, nosotros sabemos que la energía es la base de la vida. Una forma para que la célula tenga energía, lo que dice el artículo, es la transferencia de calor. Basta y sobra con que yo haga esto y se genera calor, ¿y qué cree? Eso activa mis células, mis tejidos, empieza a activarse la circulación, yo las tengo entumidas por frío, y mire, hago esto y empieza a haber mayor circulación. Eso es lo que dice este artículo. Por eso trabajo en encontrarlo. Ya lo encontré. ¿Vale? Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que una de las formas por las cuales se puede activar esta importante función energética celular es por transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver precisamente lo que dice Velo y dice Sotolongo. Dice, mira, precisamente la radiación infrarroja lejana se absorbe muy bien en agua. Y esto puede aumentar inclusive por encima de los 45 grados centígrados. Y cuando nosotros aumentamos a una temperatura superior a 45 grados centígrados, empezamos a provocar muerte en células
inclusive cancerígenas. A eso nosotros le llamamos, ¿sí? Hipertermia. Y la hipertermia es una técnica muy bien conocida en nuestro país y en muchos países para tratar cáncer. ¿Sale? De hecho, por ejemplo, hoy se sabe una técnica que se llama HIFU. No sé si la conocen. ¿Qué es el HIFU? Calor extremo. ¿Para qué? HIFU. HIFU. Tengo un alumno y amigo, que es un tipazo. Yo siempre le dije, yo no sé usted qué hace aquí en mis clases, si usted es un super maestro, pero con esa humildad la gente a veces va, ¿no? Y esa es la gente valiosa. Ellos trabajan precisamente con HIFU para deshacer tumores de mama. De mama. En 4 horas. 4 horas un calor intenso, penetrante, ¿verdad? Deshace el tumor. Lo destruye. Solo que es una técnica muy cara. Yo tenía, me salió una bolita. Ey. No se preocupe. Me puse. Ajá. Sí. Sí. Bolita en la mama que duela, no se estrese. Es un ganglio que se inflamó. Y se va a quitar. Con bolita en la mama que no duela, esa es a la que hay que ponerle atención. ¿Sale? Esa es a la que hay que ponerle atención. ¿De acuerdo? Pero fíjate, por ejemplo, la doctora Stephanie Swift nos dice, es que la técnica de usar calor para combatir cáncer a lo mejor se nos pasó por alto. ¿Verdad? Nos concentramos tanto en técnicas como la quimioterapia, que no estoy diciendo que sea mala, o la radioterapia, que tampoco estoy diciendo que sea mala. Pues simple y sencillamente, si la gente lo necesita, punto. O sea, hay mucha gente que se ha salvado su vida con eso. ¿Lo explico? Pero lo interesante es lo que nosotros tenemos como una de las bases fundamentales en la medicina alternativa, y que es precisamente la formación de proteína de shock térmico. Esto es esencial. Esto es esencial. Cuando yo he dado esta plática, sobre todo en el ámbito académico médico, es una de las formas en las que yo sostengo por qué la medicina alternativa funciona. Porque, por ejemplo, yo he ido a dar conferencias en lugares un poquito complicados. ¿Por qué? Porque es el médico alópata, ¿no? Al que, por ejemplo, lo obligaron a ir a la plática, ¿no? Y entonces está así, mira. Está hablando y está así. O revisando su celular. ¿Por qué? Pues no le interesa. No le interesa, ¿no? Pero a los pocos que les llega a interesar, tú necesitas darle herramientas poderosas para poderlo hacer. Y una herramienta poderosa es esta. Cuando hay un estrés calórico, cuando el cuerpo entra por emisión de un calor muy fuerte o una irradiación muy fuerte, la célula se puede morir, pero no se quiere morir. Entonces se sobreexpresa para defenderse. Para poderse defender, libera un grupo de proteínas que se llaman proteínas de shock térmico. Esto es lo que ha permitido la evolución. Estas proteínas las puede fabricar toda célula, tanto células primitivas como células más evolucionadas. ¿Sí? Gracias a esto. Las proteínas de shock térmico lo que hacen, ¿verdad? Lo que hacen es pegarse, también se les llama chaperonas o chaperoninas, porque se pegan a los tejidos y evitan su degradación. Empiezan a liberar una serie de mensajeros para que la proteína en cuestión se deje de degradar, no se siga destruyendo, y al contrario, empiece su reparación. Una de las proteínas que más activa esto es el colágeno. Por eso el calor juega un papel muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una técnica en estética médica que se llama diatermia. Y la diatermia se ocupa mucho para controlar la flacidez de los tejidos y, por supuesto, las arrugas. Hace unos años, de esas ventas por televisión, salió un aparatito que planchaba las arrugas, ¿no? O sea, una cosa con calor. No sé si lo llegaron a ver. Era ¿cómo se llama? Hipertermia. ¿Vale? Y sí, claro que lo hace, por supuesto. Es una de las acciones que hace. Pero entonces imagínate que también los huesos tienen que ver con el colágeno, ¿verdad? Un cartílago, me explico. Pues todo eso se va a ver beneficiado. Entonces, vamos a ver que las proteínas de shock térmico, repito, se ligan
a proteínas desnaturalizadas y detienen esa degradación y activan su regeneración. Eso es lo interesante de la proteína de shock térmico. Por eso el baño de temazcal, por eso el vapor, por eso las cataplasmas, ¿verdad? Tienen un papel importante en la salud, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a inducir a través de la aplicación directa de ese calor penetrante. Por eso yo les dije, yo no puedo decirles con certeza cuál de los dos fenómenos es más poderoso. No puedo, no, en ese sentido me declaro incompetente. ¿Por qué? Porque lo interesante es cuando los dos fenómenos entran en acción. Eso es lo que valió, pues, el reconocimiento de esta técnica, ¿no? Entonces, las chaperonas protegen a la célula uniéndose a proteínas desnaturalizadas para prevenir su agregación. Y esto lógicamente va haciendo que la proteína se vaya regenerando. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso ayuda a la cicatrización. ¿Me explico? Por eso ayuda a la formación del músculo. Ayer hablaba un poquito de eso. ¿Me explico? Entonces tú tienes un paciente que tiene sarcopenia porque tiene diabetes. Se lo vas a aplicar para que el músculo se vuelva a construir. Ahora, más músculo, más receptores para la glucosa. Entonces la glucosa empieza a disminuir. Ahora, como la célula se está muriendo por el calor tan intenso, ¿qué quiere hacer? Sobrevivir. Entonces se empieza a fabricar más receptores de glucosa. Entonces, por eso, la formación de proteína de shock térmico hace que los niveles de glucosa desciendan. Una pregunta. Eu. En la pérdida de Masa muscular. Sí. En un diabético, entonces sí hay muchas probabilidades que se vuelva a restaurar. Sí, claro. Pero la parte más importante, ¿cuál es? Tratamiento integral, hija. Porque mire, hay gente que anda buscando píldoras mágicas. Y eso no existe. Si quieren tener salud, comprometas. Ayer decíamos en la plática, ¿no? Hablábamos de una cosa que decía, la sana costumbre, ¿verdad? La sana costumbre de hacerlo todos los días, aunque no estés enfermo. O sea, yo no me tengo que esperar a enfermarme para aplicarme el equipo. Como sana costumbre, voy a tener, ¿verdad?, la intención de aplicarme el equipo todos los días. No porque esté enfermo, sino para mantener la funcionalidad. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, miren todo lo que hacen las proteínas de shock térmico. Promueven la síntesis de colágeno, aceleran los procesos de cicatrización, mejoran la respuesta inflamatoria, mejoran la respuesta inmunológica, aumentan la síntesis de reguladores genéticos como los antioxidantes, pero recuerden que los antioxidantes solamente se van a fabricar por estímulo de los factores de transcripción NRF2. Si no, no hay forma de que el antioxidante se forme, ¿sí? Mejoran la sensibilidad a la insulina, mejoran la hipertrofia muscular, mejoran la apoptosis celular, la autofagia y evitan la formación de atero. Y todo esto queremos en las varices. Todo eso queremos que esté ocurriendo. Por eso una de las cosas donde vamos a ver resultados muy óptimos es en varices, ¿no? Mira, el papel de las proteínas extracelulares de choque térmico en la enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, ya tenemos literatura de cómo estas proteínas tienen efectos sobre la enfermedad cardiovascular, ¿no? Proteína de shock térmico en la cardioprotección del consumo moderado regular de alcohol. Ya dijimos que el alcohol era un factor muy importante, ¿no? ¿Verdad? Ay, perdón, dele. De todas maneras, agárrense el DOI, métanlo a la computadora y les aparece todo el artículo. Es más fácil, ¿no? ¿Sale? Mira, la proteína shock térmico como potenciales dianas terapéuticas en arteriosclerosis. ¿Cómo se ocupa, no? Este tipo de técnicas ya para patologías específicas, por ejemplo en España.
Ahora, ya lo dijimos. La frecuencia, el infrarrojo es una frecuencia electromagnética. Es una frecuencia que está liberando electrones a través precisamente de la emisión fotónica. Y eso tiene injerencia sobre el potencial de membrana celular. ¿Por qué es importante? Porque a partir de la regulación del potencial de membrana, depende de la entrada del oxígeno a la célula. Más oxígeno, pues más energía celular, ¿no? Recuerden ustedes que cuando el oxígeno se acerca a un sistema, ¿verdad?, electromagnético, se ordena. Y por suma de vectores, entra más rápido. ¿Vale? Ahora, vamos a ver los efectos directos ya de los terahercios que han sido de alguna manera comprobados. Aquí, por ejemplo, vemos los efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores de la irradiación de 0.1 subterahercios en ratones con artritis, inducida por daño de colágeno, ¿no? Por eso es que es verdad, también en artritis tenemos mucha eficacia. Y hay literatura que lo comprueba, ¿no? Mira, los apps de terahercios activan la actividad génica de las células madre. ¿De acuerdo? Un SAP es un dispositivo. La palabra SAP es dispositivo, ¿no? O sea, son zapatos, ¿no? ¿No? Mira, redes de genes alterados por pulsos de terahercios en humanos, induciendo células madre pluripotentes. Entonces yo pongo terahercios y el cuerpo, como se estresa, libera células madre para ver qué repara, ¿no? Y la célula madre migra a donde hay inflamación. ¿Dónde va a haber inflamación? Donde haya un problema de salud. ¿Me explico? Efectos no térmicos, o sea, no por el calor de la irradiación de terahercios sobre la expresión génica en células madre de ratón. O sea, en la propia acción del terahercio tiene influencia sobre la actividad de la célula madre. Porque sabemos que el calor sí libera células madre, ¿no? La exposición de 0.1 terahercios afecta la expresión génica de las neuronas primarias de hipocampo a través de la unión alterna de factores de transcripción. Hemos dado muchos temas sobre neurología, por ejemplo, hemos dado sobre estrés, hemos dado sobre Alzheimer, sobre Parkinson, nos hemos dado cuenta que sí, efectivamente, literatura que dice que los terahercios ayudan a mejorar la neuroplasticidad, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, realmente el potencial clínico de las aplicaciones de la radiación de terahercios, como dice la compañera, sigue siendo estudiada. O sea, hay mucho todavía que explorar, hay mucho todavía que conocer, ¿no? ¿Sí? Pero vean ustedes, por ejemplo, los efectos físicos. Aquí ustedes lo pueden leer claramente, ¿no? Cómo describe, ¿no? Tan solo en una semana para eliminar varices graves. Una semana, ¿no? Ahí está, 6 sesiones para eliminar varices. Ahora, también es cierto, los efectos van a ser diferentes de persona a persona, por individualidad bioquímica. Va a haber gente que tenga una mejoría más rápida que otras, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ahí les va. Una sesión. Aquí se puede ver cómo la pierna se pone hiperémica, súper roja, ¿no? Por la activación circulatoria, ¿no? Miren, 5 sesiones para aliviar varices. Se ve claramente la diferencia, ¿no? Miren estas manchitas, nos está diciendo que es el mismo paciente, ¿no? Son análogos. ¿Qué pasó, hija? ¿Ya te corrieron de ahí del espacio? Pues le hubieras dicho, deme chance de meterla a su garage, ¿no? Si se va a ir, pues présteme. Yo sí lo haría. El no ya lo tengo, ¿no? A lo mejor me dice que sí. Vean ustedes. Una sesión para aliviar varices. Aquí dice que nos estamos curando, ¿eh? O sea, tengamos claro que lo importante es la
Es que me hicieron ese comentario un día. Oiga, pero entonces se curó con una sesión. Yo no dije que se haya curado, yo dije que se alivió. Y este es un claro ejemplo del efecto fisiológico. Muy bien. Claro, ¿no? Miren, 4 sesiones para aliviar varices. Una sesión para aliviar varices. Vean ustedes. Y aquí lo dice claramente, ¿no? Clarísimo, clarísimo. En hemorroides, que también son varices, ¿no? Sin ser escatológicos, digo, viéndolo desde el punto de vista como es, ¿no? 25 sesiones. Vean ustedes cómo se va disminuyendo el tono vascular. Impresionante, yo tengo una paciente. ¿Sí? Se le da directo a él. Directo. Directito, hija. Que se acueste el paciente así, boca arriba, encoja los pies, ¿no? Posición ginecológica, aproximadamente a 1 metro de distancia, usted pone una mesita, hija, con almohaditas y pone el equipo, ¿no? Y ahí lo tiene. Ahí se lo deja un ratito. Si es hombre, bueno, pues hay que tener cuidado. Se le queme ahí algo. No, imagínese usted. Pero la posición es muy, el giro acercamiento. Claro. Entonces, efectos generales importantes que podemos describir del uso del equipo. 1, mejora el flujo sanguíneo. Promueve la neutralización de radicales libres, ya lo vimos. Ayuda a detener el sangrado, y eso es muy importante. ¿No? Porque, perdón, no quiero entrar en contradicción con nadie, pero hay que saber un poquito de fisiología, ¿no? El fibrinógeno, para que libere trombocitos, necesita de calor. Es que alguien me decía, ¿cómo? ¿Qué no mejora el flujo sanguíneo? Entonces, si tienes una herida, pues se va a salir más rápido la sangre, ya que el cuerpo es tonto, ¿o cómo? ¿No? ¿Vale? Córtate, córtate. Y toma la temperatura local. Aumentó. ¿Por qué? Porque el calor va a activar los procesos de un grupo de mediadores que se llaman tromboxanos. Esos tromboxanos le dicen al fibrinógeno que fabrique fibrosis, que fabrique trombocitos, plaquetas. Por eso se detiene el sangrado, con el calor. Le decía a Lulú que se cayó, quién sabe, andaba dando su mal paso, no sé qué andaba haciendo, ¿no? Allá en el rancho, en el monte, allá en Pueblo Quieto, ¿no? Y me manda la imagen, super idea. Ponte el equipo inmediatamente para frenar el sangrado. No, póntelo. ¿Se frenó o no se frenó el sangrado? Claro, porque se activó la actividad precisamente del fibrinógeno. Entonces, por Dios, pues no, esto es como una alumna que tenía, ¿no? Es que ya le hice como 8 lavativas al paciente y no baja de peso. Hija, pues no somos tinacos. Y usted diga, lavo el tinaco, y no somos tinacos. Somos un sistema muy complejo fisiológico. Muy complejo. ¿De acuerdo? Mira, mejora el trabajo de las plaquetas, promueve la curación y la cicatrización, ayuda a aumentar la energía mitocondrial, ayuda a fortalecer el corazón, aumenta la función inmunológica, ¿sí? Facilita la entrada de oxígeno a nivel celular, ayuda a la liberación de células madre, regula mejora la presión arterial, hace que mejore la presión arterial, tanto para la baja como para la alta, ¿eh? En ambos sentidos, ¿sí? Tiene un efecto antiinflamatorio, genera una acción relajante muscular. Tú te lo aplicas, y yo me he quedado dormido, te lo juro. Me he quedado dormido. ¿Eh? ¿No? Da una sensación de sedación, aumenta el volumen y la concentración de. ¿Sale?
Ahora, hay una y mil formas de aplicarlo y podemos jugar con eso, ¿sale? Podemos jugar con eso. Yo les voy a enseñar el próximo año, si Dios quiere, nos permite la vida, hacer drenaje linfático, ¿sí? A través, pero tiene que ser bien interesante. ¿Yo cómo empiezo? Como yo aprendí con los chinos. Yo lo aprendí con los chinos. Con los chinos que inventaron el aparato, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Entonces hay que hacer deslizamientos por todo el cuerpo con la menor cantidad de ropa posible. ¿Vale? Claro, con mucha ética, con mucho profesionalismo, ¿no? Sí, que pues eso, ¿dónde dejo mi ropa, doctor? Pues aquí junto a la mía, ¿no? O sea, ¿cómo? No, con ética, ¿no? ¿No? Porque con todo respeto, hija, con todo respeto, usted sabe que yo la aprecio a usted mucho, pero a lo mejor su amiguita que le dieron terapia hace ratito no va a tener tanto efecto beneficioso. ¿Por qué? Pues es sobre la ropa. Pero pues Marcel, que decíamos que se encuerara, no se quería encuerar, hija, ¿no? Vamos a traer un biombito, lo ponemos aquí, ¿no? Y aquí ponemos la mesa de masaje, ¿no? Para que la gente se encuere y ya les pueda dar terapia, ¿no? Que sea la espaldita. ¿Sale? Digo, es que lo tienes que sentir, lo tienes que vivir. ¿Eh? ¿Usted se encuera, hija? Qué cochina, ¿eh? Para empezar a activar la circulación. Vamos a activar la circulación. ¿Me explico? Primero de frente y después de espalda. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿sí? Después vamos a empezar a hacer deslizamientos largos, rectos. Aquí estamos generando un drenaje, ¿vale? Como todavía no sabemos mucho, con que lo hagas hacia abajo es más que suficiente, ¿vale? Primero de frente y luego de espalda. Unos 10, unos 20 minutitos. Ahora sí, si ya sabes de acupuntura, se has centrado en los cursos del doctor Molto, que nos va a hablar de puntos específicos muy interesantes, ¿verdad? Pues excelente, aplícalos. No sabes, yo nunca he entrado. Bueno, no te preocupes, vete al punto fijo. O sea, ¿cuál es la zona afectada? Ah, pues el paciente, su problema es un hombro. Ah, bueno, pues aquí le estoy dando un ratito. ¿Sale? Movimientos rápidos, siga, porque el calor del soplador, ¡ah! Hombre, ¿vale? 10, 20 minutitos, ¿de acuerdo? Yo siempre termino dando trabajo, dando terapia en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Ahí tenemos una cantidad importante de receptores nerviosos, ¿sí? Pero también hay puntos energéticos desde el punto de la medicina china muy interesantes, que se llaman pacuás, ¿sí? Esos puntos energéticos se activan, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la imposición de manos? Por eso, de ahí sale esa energía. Ya encargué 2 cámaras Kirlian, ¿sale? Y espero que para entrado el año me llegue Santa Claus con ellas. Les voy a enseñar cómo se ve el biocampo electromagnético del cuerpo antes y después de la aplicación. Hay una de Vamos a hacer fotografías. Kirlian, ¿sale? Y vas a ver cómo se modifica el biocampo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una herramienta poderosa. Ahora, les voy a ser franco. ¿Vale? Pero para eso sí necesito que se apague el internet. ¿Vale? No me gusta hablar mal de nadie. Ni estoy hablando mal de nadie. Ni quiero hablar mal de nadie. ¿Sí? Aquí el punto es el precio. ¿Vale? O sea, la primera empresa con la que nosotros estuvimos, que tiene lógicamente un equipo maravilloso, ¿verdad? Agradecido estoy con ellos toda la vida. El problema es el precio, hija. Si vale 100,000 pesos, ¿quién lo compra? Solamente una persona, un terapeuta que le saque provecho a eso. ¿Sale? Entonces hay gente que me dice, es que el equipo es caro, es que contra qué lo comparas. Porque nosotros tuvimos que hacer que ese precio bajara a 60,000 pesos.
y vendimos 1,500 equipos. Claro, a terapeutas, hija. Y aunque nosotros quisiéramos que el paciente, ¿cuántos pacientes podrían invertirle eso a su salud? Muy pocos. Yo soy franco, yo conocí nada más 2 personas. Claro, gente que no tenían que gastar su dinero, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo, aprovechen el precio. Aprovechen el precio. ¿Por qué? Porque no es comparable. Un precio público de 8,000 pesos contra 60,000, híjole, hay un mar de diferencia. Ahora, es verdad, vamos a hablar desde el punto de vista comercial. Para una persona, cualquier precio va a ser caro. Cualquier precio, ¿no? Tenemos unos conocidos, ¿verdad? Hicimos una cena la semana pasada, nuestra querida hermana Katia Gaija. Hay gente que tiene lana, o sea, es terapeuta y tienen 10 taxis, ¿no? O sea, tiene lana, ¿no? Hicimos nuestra cenita, ¿no? Y se cobraron, ¿cuánto se cobró? ¿400 pesos? ¡Ay, por qué tan caro! Pues una cena que incluye el vino, que incluye pagarle a los invitados, ¿no? Que incluye pagar la mantelería, que incluye pagar, o sea, siempre la gente, cualquier precio va a ser caro. Por eso, nadie va a hacer nada si no tiene motivos para hacerlo. Hay que darle motivos, ¿vale? Yo siempre le digo a la gente, a ver, le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Ah? En su escala de valores, ¿en qué lugar pone usted a la salud? Sí. En el primero. Perfecto. Ya lo dijo, ¿no? Para mantener, conservar o restituir la salud de quien quiere ser cliente. Porque usted va a ser cliente de alguien. De la farmacéutica o de la rehabilitación. Muy bien, ya le vendí. Sí, es real. ¿Sí? Pero hay que buscar, ¿verdad? Ese aspecto tan importante. Pero gente, pues cómprenlo. Y como decía yo ayer en la plática, busque generar un concepto de una sana, ¿sí? Costumbre de fomentar la salud. ¿Cómo? Aplícatelo diario. No porque tengas un problema de salud. O sea, perdón. ¿Me explico? ¿Para qué le hacemos la afinación al coche cada 3 meses? ¿Porque se descompuso? Para que se mantenga, ¿no? Entonces, la parte esencial es el mantenimiento. Tú comes saludable por mantenimiento. Toma suficiente agua por mantenimiento. Toma suplementos alimenticios por mantenimiento. No sé, Franco, ¿sabes quién toma aquí antioxidantes? De manera común. ¿Sí? ¿Qué sientes? Pero si haces pruebas clínicas antes y 3 meses después, ves diferentes cosas clínicas. Entonces está pasando algo en el cuerpo. Que no lo sintamos, eso es otra cosa. Ah, ok, no digo que no. Pero en general, hija, por eso mucha gente toma antioxidantes y dice, pues ya los tomé, no sentí nada. Claro, o sea, la inflamación crónica de bajo grado funciona. ¿Ya? Stephanie. Bueno, pues este es el tema, ¿verdad? Espero que hayan tenido información suficiente. Dios me los bendice. Muchísimas gracias, ¿verdad?